La heroína yo la pude eliminar de mi sistema en un corto tiempo por la cuestión del gasto. Lo único que a mí sí se me hizo bien difícil romper fue la marihuana. Esa fue en ese momento mi droga de predilección, la que por más tiempo yo lo hice. Bienvenidos a otro episodio más de lo que es Bethesda HR, hablando de lo que son las adicciones, cómo combatir las adicciones, qué hacer, cómo ayudar a una persona que esté en el consumo de drogas, de alcohol. Hoy un episodio nuevo, un episodio ya entrando lo que es en materia profesional. Vamos a hablar con nuestro terapeuta, quién es, dónde nació, cómo se convirtió en terapeuta, qué tiempo tiene de terapeuta. En fin, hoy vamos a entrar lo que es en materia ya de lleno para que ustedes vayan aprendiendo a conocer lo que es Bethesda HR, nuestro sistema de rehabilitación para adictos de droga. Yo soy Alejandro Martínez, el propietario, director, creador de Bethesda HR. Agradecer a todos los que están en sintonía. Siempre damos la gracia a Dios Todopoderoso, primeramente, que es el creador del universo. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar aquí grabando y de llevarle ese mensaje, amigo, a todas esas personas que lo necesitan, a toda esa familia que tienen un familiar, a todos esos amigos que tienen aquella persona con problemas de adicción. Nosotros creamos Bethesda HR para dar lo que por gracia hemos recibido. Comparte este video, denle a la campanita, síganos en todas las redes sociales como Bethesda HR. Estamos en todas las plataformas, en Facebook, TikTok, Instagram, en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal, compartan, sean bienvenidos. Gracias a la gente de Alta TV, a la gente que siempre nos apoyan en este programa, en este podcast. Agradecer de manera especial a Lenín, al chamo, que ese jovencito vino de Venezuela a darnos la mano amiga. Sin el chamito Brian no estuviéramos aquí haciendo este podcast, llevándole todas las incidencias a ustedes. Agradecer de manera especial. Entrando en materia de una vez, nos encontramos con nuestro distinguido Carlos Pérez, cariñosamente nuestro terapeuta de Bethesda HR. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, Carlos. Buenas tardes, Alejandro. Es para mí un placer nuevamente estar aquí contigo a través de la cámara, alcanzando a las personas que tienen sus preguntas, que quieren saber un poco más sobre lo que son las adicciones a las drogas. Y vamos a tratar en el día de hoy de conversar un poquito, como tú dijiste, sobre el aspecto de lo que es la adicción. Vamos a estar hablando un poquito de mi vida. ¿Y qué te puedo decir? Más que agradecido que por la voluntad de Dios estamos aquí. Es un honor, es un privilegio que Dios nos permita poder compartir las cosas y las experiencias vividas con la única intención que Bethesda realmente pues tiene en mente hacer, que es ayudar a las personas con problemas de adicción a las drogas. Entrando, Carlos, en materia de una vez para que la gente te conozca, sepa quién eres. ¿Dónde nace Carlos Pérez? Mira, Carlos Pérez nace en Puerto Rico, Fajardo, Puerto Rico, en unos añitos, unas cuantas libras más. Nací hace unas cuantas libras más de las que tengo. Era gordito. No, ¿qué va a ser? Tenía menos que las que tengo ahora, pero yo no hablo de años, hablo de libras. Nací en Puerto Rico, en la ciudad de Fajardo. Mi padre fue Carlos Pérez Allende, bombero de profesión y maestro en aquel tiempo de dar clases para conducir. Y mi madre biológica era Ana Luisa Romero de Pérez, quien fue maestra de profesión, tesorera del municipio de Río Grande, y me criaron mi papá, Narciso Rodríguez y Eva Álamo, quienes fueron pastores, o que tuve unos padres biológicos y una crianza a través de Narciso Rodríguez y mi mamita Eva, mi papito Ciso y mi mamita Eva, hace unos cuantos añitos. Bien. Recuerde compartir nuestro video. Estamos hablando con el terapeuta de nuestro programa Rehabilitación Bethesda HR. Carlos, ¿dónde tú viviste los primeros años de tu vida?
Mira, yo nazco en Puerto Rico, obviamente, y vivo mis primeros 22 años en Puerto Rico. Ya después de los 22 años, pues hago el brinco y voy a parar al estado de la Florida. Y en la Florida viví aproximadamente casi unos 20 años más o menos por ahí para redondearlo. Y nada, ese fue básicamente el principio de mi transición, el vivir entre Puerto Rico, viví un corto tiempo en Pensilvania y después pues en la Florida. ¿Estudiaste dónde? Mira, yo en Puerto Rico estudié en un lugar que se llamaba Cagua City College y lo primero que yo estudié fue contabilidad computarizada. Eso básicamente fue lo que estudié. Mi mamá era contable, mi mamá quería que yo tenía que estudiar algo obligado. Pues como los números no mienten, mami decía que era fácil estudiar matemática porque la matemática siempre dice que 2 más 2 son 4. Así que por ahí comencé. Señores, estamos hablando con Carlos Pérez. Estamos haciendo preguntas porque en Bethesda, Hogar de Rehabilitación, queremos llevar mucha transparencia. Y como Carlos es y va a ser nuestro terapeuta, quiero que ustedes conozcan a fondo a Carlos Pérez. Carlos, ¿por qué y cuándo llegaste a República Dominicana? Mira, te puedo decir que la historia mía viene de los años en los cuales pues me gustaba mucho el básquetbol o el baloncesto. Y una persona en mi pueblo, que en paz descanse, se llamaba Pedro Falú, se dedicaba a que todos los años en el mes de junio y julio traía equipos de básquetbol para jugar contra la República Dominicana. Y yo vine a este país por primera vez cuando tenía como 14 años. Y desde que yo llegué a República Dominicana, que compartí con una familia en San Pedro de Macorís, que es la familia Sepúlveda, con Mamá Belén, con Papá Suárez, Dios me regaló hermanas, Marcia, Arelis, Morena, Cookie, Carlota y Javier. Se convirtieron en mi familia. Y es una historia que yo explico siempre tal y como es porque es parte de mi vida actual, el agradecimiento a una familia que me recibió en este país y me hizo sentir que yo era un dominicano más, una parte más de la familia. Y en mis viajes todos los años que venía a República Dominicana, siempre me prometía a mí mismo que el día que tuviera por lo menos mínimo para vivir en este país, que yo quería terminar viviendo en este país o muriendo en este país. Y en el 2024 pues se cumple la oportunidad de poder llegar a este país. El año pasado también pues vuelvo y me reconcilio con el Señor y llego a la iglesia Ministerio Internacional Emaús y fue pues como que otro abrazo más que Dios me dio para confirmarme de que sí, que en este lugar tengo oportunidades de hacer muchas cosas y ahí pues surge obviamente el conocerte y el saber de que existe Bethesda y al existir Bethesda y ser una rama por la cual pues yo estuve mucho tiempo que no me quería inmiscuir mucho y saber pues que ahora la necesidad la veo más frente a mis ojos, pues digo, este es el lugar para quedarme. República Dominicana, no sé por cuánto tiempo estar en Higüey porque uno no sabe, pero sí por lo menos sé que estoy aquí y que la intención es obviamente trabajar para la obra de Dios porque Bethesda no es otra cosa que también un proyecto de Dios. Bien. Estamos entrando en materia fuerte con nuestro terapeuta Carlos Pérez. Vamos a entrar ahora en lleno con Carlos, haciendo ya preguntas directas de lo que es su vida, o más bien cómo llegó al consumo, al mundo de las drogas. Pero antes quiero agradecer a todas las personas que nos están siguiendo en nuestras redes sociales, agradecer al equipo que está detrás de cámara, que siempre se mantienen con nosotros, a Tibi, que es una persona que siempre ha estado con nosotros, agradecer a mi hija querida, a Edelyn Cristal, que es una de las psicólogas de este proyecto, de este programa de rehabilitación, a Yeleni de Jesús, a su hermana Johaira, que también es parte de nosotros,
bueno, una gran cantidad de personas que están con nosotros en el chat. A Domingo Campos. Domingo Campos, que también es una persona que va a estar con nosotros en este ambiente, en el podcast. El hermano Fernando. El hermano Fernando también. Bueno, a Yaribel también, saludo especial, que Yaribel es parte. Y es una de las mujeres que está recuperada. Fue una persona adicta y está recuperada gracias al ministerio que tiene Yeleni de Jesús. También es parte de hacerle entender a todas esas mujeres y a todos esos hombres que sí se puede. Yaribel es una persona que estaba sumergida también en las calles, en las drogas, y fue realmente muy recuperada. Bueno, Carlos, una preguntita que va ya directamente a lo que es el tema de las drogas. ¿Cómo tú llegaste al consumo de las drogas? ¿A qué edad empezaste a estar en este mundo de las drogas, Carlos? Mira, ¿qué te puedo decir? En los tiempos en que comienza en mi país el consumo primero de la marihuana, resulta que a mi parecer, lo cual esto es muy importante que la gente lo escuche, a mí lo que primero me llamó la atención fue el olor. Encontraba que el olor de cuando se quema la marihuana era un olor muy agradable, porque en aquel tiempo se fumaba en papel bambú. Ya hoy en día hay una modalidad nueva que es que se fume en hoja de tabaco, eso que contrarresta un poquito el olor original de la marihuana. Y por ahí comenzó pues mi interés de ver los que eran más grandes que yo, que nos parábamos en una esquina en mi pueblo, cerca de la cancha de baloncesto donde yo me crié, y desde mi casa a mí me daba y yo sabía cuando estaban fumando. Y por ahí fue el interés. Entonces cuando yo entro a 7º grado en la escuela, había una muchachita en mi escuela que me hacía unos canjes funny, unos canjes donde pues por medio tabaco, como se decía en aquel tiempo, pues ella te daba un beso. Tengo que decir las cosas como son, porque es parte de la razón por la cual los padres que quizás van a tener la oportunidad de ver esto, decir, wow, pero es increíble. Sí, así mismo fue. Me llamaba la atención que había una muchacha que por unos cuantos besos a la hora del mediodía del almuerzo en la escuela, pues si uno le llevaba medio tabaco, pues entonces ella te ponía a fumar contigo, más entonces tú le dabas los besitos. Por ahí comenzó básicamente el interés. Ya después otras personas me indujeron más al que sí, cómo se enrolaba, al compartir más entre los mismos amigos. Y entonces pues por ahí uno comienza a que pues uno primero fuma al principio asustado porque el olor tú no quieres llegar con él a la casa, con ese olor fuerte. Entonces tratas de cubrir el olor con perfumes que bloqueaban un poquito el olor de la marihuana, o tratar de fumar a unos horarios donde cuando yo llegara a mi casa no estuviera mi mamá ni mi papá, porque tenían unos horarios para mí fácil de descifrar. En ese momento pues todo pues se convertía en algo fácil. El fumar, llegar a mi casa, por las cosas que pues la marihuana pues empuja, tú llegas a tu casa con esa hambre y empiezas con esa cuestión de esa risa que te da, ese feeling de alegría, pues te vas acostumbrando, encuentras que es algo bueno porque no te dan deseos de pelear, no todo el mundo andaba en una paz, una tranquilidad, y al ver que todo el mundo, que de los que fumábamos en aquel tiempo, pues teníamos esa oportunidad de compartir de una manera pues sin agresión, sin problema. En mi tiempo no existía el deseo de estar robando ni de haciendo cosas como las que hoy en día vemos, pues se me hizo mucho más fácil el mantenerme en ese camino al principio con lo que fue primero la marihuana. Y tú, a eso te voy a preguntar, Carlos, ¿tú solamente has consumido marihuana o has consumido otro tipo de sustancias? Mira, bien dice la Biblia que las malas asociaciones echan a perder los buenos hábitos. Yo comienzo con la marihuana, pero habían unos momentos donde salíamos en grupos detrás de los que eran más grandes que nosotros a jugar lo que era la categoría de primera, lo que se llamaba primera categoría, que eran los ya que tenían 19, 20, 21 años, que esos son básicamente ya los adultos. Y una persona una vez estando dentro del camino para ir a un juego de baloncesto, pues alguien empezó a consumir cocaína, y de hecho él me decía, no, yo no te voy a dar a ti porque tú eres un muchachito muy joven,
tiene que esperar a ser más grande. Entonces yo veía que todo el mundo le daba menos yo. A Tocacho, pero mira, dame a los boricuas, mira, pero dame un par de toquecitos a mí para ver, que tú no sabes cómo te vas a comportar, no podemos. La insistencia fue tan grande que obviamente ahí vinieron los primeros 2 cantacitos. Como decía el difunto Cheo Feliciano en un anuncio de televisión, que él decía, primero un pasecito, después un cantacito. Pues por ahí comencé yo, entonces pues ya se convertía en esa mezcla de que podía consumir marihuana, podía consumir cocaína, y así básicamente fueron las primeras dos drogas que pude combinar, probablemente hasta la edad de unos 20 y 21 años aproximadamente. ¿A qué edad empezaste, Carlos? Mira, yo empecé con la marihuana a los 13. Cocaína la vine a consumir aproximadamente como a los 16. Como unos 3 años después fue cuando por primera vez comienzo a probar y a utilizar lo que es la cocaína vía nariz, o sea, oliéndola. Nunca me la inyecté. Hay gente que en algún momento sé que se la han inyectado porque le gusta el feeling de estar pues, bien hyper. Pero en el caso mío siempre fue a través de la nariz. Ya después vinieron otras. Carlos, ¿algún momento difícil cuando tú estabas en ese mundo de las drogas? Un momento que tú puedas recordar que te ha sido bien difícil salir o algún momento que tú hayas entendido que te marcó tu vida. Mira, yo te puedo decir que lo más difícil de todo es el tiempo que se mantiene uno viviendo una doble vida. ¿Por qué? Porque a mí me criaron en la iglesia y entonces pues entre esa obligación que yo todavía tenía, porque mi mamá me obligaba a ir a la iglesia hasta una edad, puedo decir que probablemente a mí me obligaron hasta ya yo tener unos 15 años, quizás a veces mi mamá todavía me decía, no te vas para la iglesia y nos vamos para la iglesia. Creo que el ocultar a los seres que uno ama, el que uno ya consume droga, pues es lo más difícil. La otra parte difícil es el que cuando comienzas a perderle el miedo, cuando tú comienzas a perderle el miedo a lo que estás haciendo, se te hace mucho más fácil. Pues lo que me pasó después, que es que pasó un tiempo, y voy a contar la historia tal y como es. Una vez estando yo, que me gustaban mucho las carreras de caballo y los juegos de caballo, con un amigo mío de mi pueblo, nos buscamos ese día como $150 cada uno. Nunca se me olvida, fue un viernes. Y ese día él me dijo, no, que con $150 nos vamos a ir para San Juan a dar una vuelta. Dar la vuelta fue que fuimos y nos paramos en un caserío de Puerto Rico y capiamos, como se dice en el argot de la calle, capiamos marihuana. ¿Qué es capiamos? Para que el dominicano nos entienda. Capiar es cuando tú vas al punto, cuando vas al lugar, al caserío, en ese caso que tú vas, a buscar la droga de tu predilección. Entonces en Puerto Rico, pues usualmente en lo que se llaman los caseríos o en los proyectos de vivienda de Puerto Rico, pues se acostumbra mucho que son los lugares donde se consigue con más facilidad las drogas. Y ese día, pues como andábamos con dinero, pues fuimos a buscar lo que yo usualmente consumía, que era pasto y perico, y nos íbamos a ir ese día para San Juan a vacilar. Yo no sabía que mi amigo consumía heroína. Y cuando él sale, que se monta en el carro, que él va a capiar y yo me quedo enrolando el tabaco, estamos allá, papá, en la enroladera. Cuando él llega, pues ya yo tengo el tabaco ready para prenderlo, para que cuando saliéramos del área del caserío, ir fumando y darnos un pasecito. Y con una cervecita dentro de las piernas, como dice uno. En el camino hacia el lugar donde íbamos, él me ofrece. Y yo estoy pensando que él me está dando a compartir del mismo perico que yo había comprado. Yo digo, bueno, pues él compró su bolsa, yo compré la mía para que cada cual tenga, para que cada cual tenga su propia bolsa. Cuando él me da los primeros 2 pases que me bajan por la tráquea, el sabor de la heroína es un sabor bien amargo. E inmediatamente cuando lo sentí, que me bajó, traté de beberme un buche de cerveza. Ahí fue que me vino, pero la de devolver todo lo que tenía en el estómago. Y cuando vomito todo, él se echa a reír como que, te pateó, me decía, te pateó. Yo, pero que tú me diste un poquito de manteca, así se le dice en Puerto Rico la heroína, un poquito de mantequilla para que estemos bien tranquilitos. Pero tú eres loco, manito mío, eso no es nada.
Te voy haciendo la historia más corta. Me la pasé esa noche con el sistema, como lo que se llama un emotional roller coaster, para arriba, para abajo, pero ahí que comienza el problema, que logré en el momento controlar lo que se le llama la nota. Allá fuimos, hicimos todas las barbaridades de vacilar esa noche, y no pasó una semana que me gustó la nota. ¿Y qué tú crees que fue lo que yo hice? ¿Qué pasó? Volví a llamar a mi amigo con la intención de que, o sea, yo no me atrevía en ese momento a salir a capiar manteca, pero él sí. Entonces, pues ya yo sabía que si yo le decía a él, porque él consumía, mira, ¿qué vas a hacer? Comencé de que los viernes o los sábados por la noche, por lo menos yo decía un par de pasecitos para mantener el sube y baja que te crea la combinación de la heroína y la cocaína, más en la marihuana, que te mantiene slow. Entonces, pues, de la pregunta que me hacía, ¿cómo llego? ¿Qué fue lo más duro? Pues mira, lo más duro fue de momento reconocer que ya la cosa se estaba yendo, de que ya no le estaba dando los weekends, los fines de semana, sino que ya era una cuestión de que tenía que tener manteca para darme par de pases el viernes por la noche, par de pases el sábado, y si el domingo tenía algún tipo de actividad con los amigos, calladito, un par de pasecitos más. Para aquel tiempo tú podías comprar, con $5 tú comprabas una bolsita de heroína, con $5 tú comprabas una bolsa de 5 de pasto que te daba para por lo menos hacer 6 o 7 tabacos, como se dice en mi país, y para aquel tiempo tú comprarte un 5 de perico, pues tú podías pasar un día y medio, 2 días, pero ya cuando se convertía en $124 a la semana un sueldo, y consumir 20 o 25 semanal, estamos hablando de casi un 20% de mi sueldo. Y esa es una de las cosas más duras, uno comenzar a aceptar que ya no era una diversión, ya se estaba convirtiendo en una inversión. Claro. Y una inversión sin ganancia, porque estabas botando tu dinero en algo que tú no recibías nada más que una supuesta satisfacción. Y como tú estabas diciendo, Carlos, realmente la probadera de las drogas, déjame probar, o que alguien te dé esa primera vez, es lo más peligroso, señores. De verdad que a todo aquel que no ha consumido nunca ningún tipo de drogas, les recomiendo no tomar, o sea, ni siquiera probar o estar lejos de esas personas que consumen. Estamos haciendo esta entrevista a nuestro distinguido Carlos Pérez, terapeuta de nuestro programa Bethesda Hogar de Rehabilitación, con el fin de que ustedes conozcan su historial, dónde nació, qué es Carlos, quién es, cómo llegó a Bethesda, por qué llegó a Bethesda. Y realmente para nosotros ha sido más que un privilegio, porque Carlos, en el tiempo que lo tenemos conociendo, es una persona ampliamente profesional. Carlos, ¿qué ha sido, ya como el contraste de la pregunta que te hice, qué ha sido entonces lo más gratificante, lo más fácil en el mundo que tú estuviste, en el mundo de las drogas? En cuanto a la pregunta, te tengo que decir esto para poder llegar al punto. Yo viví una cantidad de años, donde yo mantenía el control de lo que yo hacía, porque nunca permití dejar de trabajar por mantener la droga. Y lo gratificante de todo esto es que, a pesar de todas las cosas, pues yo en el 2005 me busco un caso. En el 2005 yo me busco un caso de droga por lo que se llama tráfico de droga, conspiración al tráfico de droga. Y ese problema de llegar a buscarme una sentencia de 6 años, en la cual pues con 4 años la cumplo, es lo que podemos hablar del tema ahora. Que comencé con el uso, después de comenzar con el uso, pues me veo de una manera obligada, o la vida me obligó, o yo me dejé obligar. Le podemos dar el seudónimo que querramos darle, al fin y al cabo es el mismo problema. Una cosa me llevó a la otra. El encontrar personas que vieran en mí la gracia de que me podían dar droga para yo venderla, pues me hacía fácil, porque entonces yo la vendía y la podía consumir de lo mismo que yo vendía. Entonces, pues
Ya después de ahí, cuando caigo a la edad de 30 y pico de años, mira cuántos años habían pasado, a los 35 años aproximadamente, es que yo caigo preso, para serte exacto. Tú duraste entonces, Carlos, hablando de eso, tú duraste 20 años, más o menos, 20 y tantos de años metido en el tema de... La heroína yo la pude eliminar de mi sistema en un corto tiempo por la cuestión del gasto. Lo único que a mí sí se me hizo bien difícil romper fue la marihuana. Esa fue en ese momento mi droga de predilección, la que por más tiempo yo lo hice. Entonces, pues, cuando yo caigo preso en el 2005, es que me encuentro por primera vez con esa pared que me choca, porque entonces ahora es cuando por primera vez mi familia realmente empiezan a entender qué había detrás de mí. Porque ya caes preso, el por qué bregabas con droga, pues no hay que ser muy inteligente. Ya entonces mi familia pues comienza a entender pues que habían unas cosas entre medio de que nunca se hablaron. Tu familia, Carlos, en eso que tú estás diciendo, tu familia siempre estuvo como ajena a tu tema del consumo de drogas. Mira, eso es así. Yo creo que lo que te decía ahorita, una de las cosas que usualmente hacemos las personas que en algún momento dado consumimos es que no tenemos la razón por la cual pues confesarle a nuestros padres está en un problema. O sea, yo consumo, ¿por qué? Porque yo siempre trabajaba, y al yo siempre trabajar se me hace fácil, porque yo trabajaba, no me salía nunca de mis trabajos, lo que yo utilizaba para venderlo de droga, tenía mis lugares donde yo podía pues mantenerme para la venta de la droga, para generar dinero, para generar lo del consumo. Ya ahí es donde entonces mi vida cambia por completo, porque entonces en Estados Unidos, cuando a ti te van a sentenciar en el gobierno federal, hay una cosa que se llama pre-sentence investigation. En español sería una investigación antes de ser sentenciado. Y eso es algo que hacen, que mandan los fiscales a personas a que se dediquen a buscar todo tu entorno, todo tu pasado, toda su familia. A mí nunca se me olvida que el juez que a mí me sentencia, se llamaba George Poster, me dice: mira, viendo tu PSI me dice que no hay razón ninguna por la cual tú te metiste a lo que tú te estás metiendo, porque tu padre biológico y tu madre biológica nunca tuvieron ningún tipo de caso. Tu padre de crianza, Narciso Rodríguez y Eva Álamo, eran dos personas ejemplares. La familia que a ti te rodea, el entorno tuyo, cuando ellos se dedican a buscar a todos los que son tu familia, me dice: mira, yo te voy a dar una oportunidad de la vida. El servicio, la cárcel federal de los Estados Unidos, o el sistema federal de Estados Unidos, que es lo que se llama el BOP, Bureau of Prison. El BOP dice que por la sentencia que yo te voy a dar de 60 meses, yo te puedo tratar de acortar 1 año de cárcel si tú aceptas coger el programa para que te eduques sobre lo que es la droga, que es lo que se llama en inglés RDAP, que es Residential Drug Abuse Problem Program. Y de ahí es que comienza entonces, aparte de lo que yo sé que Dios podía hacer en mi vida y que sé que Dios puede hacer en mi vida, que comienza entonces la parte de lo que eran los estudios, de estar básicamente casi 1 año completo estudiando sobre lo que es las adicciones a la droga, al alcoholismo y todas las demás cosas, pues que la gente se las pregunta, pero usualmente pues la contestación o no se la saben o no se la memorizan. Ahí voy a entrar, Carlos, porque estoy escuchando, tú caíste preso, ¿duraste cuántos años preso? 4 años y un chingo. 4 años y un poquito. Caíste preso por drogas, pasaste tu proceso. ¿Qué te motivó a entrar a este mundo de la rehabilitación, de terapeuta? ¿Cuál fue el motivo para tú poder ser terapeuta? Como te decía ahorita, mira, el juez que me sentencia me dice que él vio en mí que yo no era una persona para haber estado en su corte. Él me decía: tú no eres una persona que deberías estar en mi corte, tú deberías estar fuera de aquí, por la sencilla razón que tú tienes una familia que me demuestra que a ti no te enseñaron usar droga ni vender drogas.
y me dice que tengo que coger el programa que me certifica a que por un año, si yo lo termino, voy a aprender todo lo que viene del tema sobre lo que es el consumo, el daño que hace a la familia y todas las demás cosas que cuando tú me las preguntes, pues yo te las puedo contestar una por una, pero de por sí, todo conmigo comienza porque el juez, de una manera básicamente benévola, me dice que él veía en mí que yo era, que yo estaba capacitado para que si yo quería bajar mínimo un año de sentencia, si yo cogía el programa me quitaban mínimo un año de sentencia. Y en ese momento, te voy a ser bien honesto, ya yo había comenzado a buscar de Dios, ya yo había tenido de una manera especial un encuentro con Dios, lo que después vamos a ese tema. Y me obliga a él a meterme a la hora cuando estoy en la prisión de Fulton, New Jersey. Y a Dios gracias porque terminé el curso, terminé el programa, lo terminé con muy buenas notas porque realmente me dediqué a querer entender el porqué de muchas cosas que las tenemos frente a nuestros ojos, pero no las queremos ver. Y así pues entonces comienzo con la cuestión de saber de que ya yo tengo las herramientas para poder bregar no solamente con mi problema, sino que también pues por lo que uno aprende a ayudar a las personas que atraviesan el mismo problema. Carlos, tú dijiste que tu familia no se dio cuenta hasta que tú caes preso. En otro programa, en el próximo podcast que vamos a estar hablando, vamos a entrar un poco más en materia sobre el tema de cómo un familiar cómo se va a dar cuenta de que un hijo, un amigo, un sobrino, un primo está en el consumo de drogas, porque es muy importante. Carlos duró tantos años, aunque no existía tanta tecnología como existe hoy en día, que usted googlea hoy y ya le sale todas las informaciones, busca ChatGPT y hace una pregunta y ChatGPT le responde todo lo que usted quiera. Pero es muy importante este tema porque las familias a veces no conocemos en lo que están nuestros hijos, en lo que están nuestros esposos, nuestras esposas. Al no conocer el tema, por eso quisimos nosotros entrar en materia con este podcast para que la gente vaya entendiendo y pueda ayudar a un amigo, un hijo, un familiar sobre el tema de las drogas. Carlos, entonces tú estudiaste el tema terapeuta de drogas en Estados Unidos, en una prisión de Estados Unidos. Así mismo es. Eso todo viene a través del sistema federal, que es el BOP, que pues si tú confiesas del juez de que tú tienes un problema de adicción y por eso te mantenías en la venta de drogas, pues te daba la oportunidad de que tú fueras y cogieras el curso, lo cual es aproximadamente como unos 10 o 11 meses que dura el curso. Ya una vez pues tú terminas el curso, ellos te dan un certificado y obviamente pues ya pues tienes la oportunidad de, por lo aprendido, pues tú puedes trabajar con personas porque de eso se trataba el programa. El programa se trataba de que entre nosotros mismos los confinados, los presos que estábamos en esa cárcel, pues podíamos compartir los unos con los otros y ahí es donde tú empiezas a aprender que usualmente es una conducta repetitiva. Usualmente lo mismo que a veces podía decir yo en un salón de clase de cómo comencé yo en mi vida del uso de droga, escuchaba que el que estaba al lado mío no era básicamente que otra historia, pero con un apellido diferente, pero con el mismo resultado. ¿Hace qué tiempo, Carlos, ya tú eres terapeuta? Podemos decir que tú ejerces esta profesión. Mira, yo me gradué de el RDAP en el 2007. Aproximadamente 2007, cerquita del 2007, para ser exacto. Me gradué en el 2007, eso que estamos hablando de que hacen exactamente casi unos 18 años. 18 años siendo ya terapeuta de adictos. ¿Cuál fue, o tú no sé si recuerdas el primer paciente que tú pudiste decir que empezaste a ayudar? ¿Recuerdas eso? Mira, lo funny de todo esto es que yo nunca quise trabajar para nadie. Nunca me interesó, no creo que en aquel momento yo estaba preparado, aunque tuviera obviamente lo que estudié, porque no soy psicólogo, no soy psiquiatra.
se me hacía bien difícil. Yo creo que yo solamente podía en aquel momento, a las personas que encontraba que podía dejarles saber, mira, sabes que si yo lo hice, tú lo puedes hacer también, porque que lo de las drogas es una cosa que, como yo digo en una alabanza que yo escribí, si viera lo que Dios ha hecho conmigo, verá que también así lo hará contigo, porque esto es una combinación. Hay que tener una fe bien grande en el propósito que Dios tiene con uno como ser humano, y después de ahí también tenemos entonces la otra parte, que es lo que tú utilizas dentro de lo estudiado para trabajar con las personas, de cómo comenzamos a trabajar desde la aceptación a que tenemos un problema a todas las cositas que, como dijiste ahorita, quizás en otro programa vamos a hablar más detalladamente sobre cómo se puede trabajar. Pero de por sí no, yo no trabajé mucho tiempo con nadie, yo todo lo hacía voluntariamente. Ahora es que por primera vez estoy cogiendo, después de tantos años, el compromiso de que el tiempo que yo estudié no sea perdido. Así que como tal nunca me gustó trabajar para nadie ni comprometerme con nadie, porque de una manera u otra pues a veces se me hacía incómodo el tener que hablar con personas que estuvieran pasando por el mismo problema. ¿Por qué? Porque yo sentía que yo sabía lo que me iban a contestar, y eso es lo que nos pasa a ti y a mí, que ahora mismo estamos bregando con personas que yo los veo y digo, es el retrato mío. No queremos de ninguna manera aceptar que tenemos un problema. Así es. Bueno, señores, esto es lo que es podcast Bethesda HR. Recuerde suscribirse en nuestro canal, compartir nuestro video, darle la campanita para que las notificaciones le lleguen. Si usted tiene algún familiar, algún amigo que tiene problemas de adicción, llámenos, escríbanos en nuestras redes. Estamos en todas las redes sociales. Usted nos puede escribir, nos puede también hablar por WhatsApp al 809-764-0102, es nuestro contacto, 809-764-0102. Estamos hablando con Carlos Pérez, nuestro terapeuta de nuestro Bethesda, nuestro programa Bethesda, Hogar de Rehabilitación, para que usted entienda cómo está o cómo opera nuestro hogar de rehabilitación, que no es una casa donde están los hombres comiendo, durmiendo. Es un programa donde realmente reciben rehabilitación, donde se orientan, donde se le habla. Más adelante también vamos a estar hablando con nuestra psicóloga, también una de las psicólogas. Saludos para Lenín, mi hermano querido. Gracias por su estudio. Un placer, de verdad que sí, para nosotros es más que un honor. A la gente de Alta TV que nos facilita todos sus equipos. No hay palabras de agradecimiento para ustedes, de verdad que sí. Carlos, finalmente, como le decía, esto es un podcast para que la gente te conozca, vayan entendiendo qué es Bethesda, nuestro hogar de rehabilitación. El mensaje final, Carlos, que le tienes a toda la familia, que le tiene a toda República Dominicana en este trayecto que tenemos, lo que es Bethesda Hogar de Rehabilitación. Mira, como hemos hablado durante el día, yo creo que hay una cosa bien importante. Aquí lo más importante es, primero que nada, aceptar que tenemos un problema. Número dos, como hombre cristiano, que la gente sepa que hay que tener fe de que Dios hace el cambio. Nosotros tenemos el hogar con la mejor intención del mundo de compartir con ellos mis vivencias, lo he estudiado, pero bien importante, que entienda que, como dice la palabra, que es que sin Dios nada podemos hacer, y como dice también en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros pertenecemos al Ministerio Internacional Emaús, tenemos una pastora, Belki Castillo, que abre la iglesia los 7 días a la semana. Las personas que necesiten oración, las personas que necesiten reunirse en nuestra iglesia, tenemos los miércoles por la noche servicio de 7:30 en adelante de la noche, los domingos de 8:30 en adelante, los viernes tenemos media vigilia de 10 de la noche a 12. Es cuestión de que pongamos en nuestra mente que hay dos salidas muy importantes. Lo que se estudia es bueno, lo que se aprende es bueno,
pero la palabra de Dios dice que es eficaz y que es como navaja de dos filos que penetra hasta lo más profundo de los huesos. Mi número siempre está disponible también las 24 horas, los 7 días a la semana, 365 días del año. Me pueden llamar al 849-208-90 y ahí definitivamente nos pueden llamar. Sí, se lo voy a repetir nuevamente, es el 849-208-9022. Me pueden llamar a la hora que sea. Estamos dispuestos a hablar con quien sea, pues miembro de familia, sea un vecino, un conocido, siempre 100% confidencial. Y lo otro que es bien importante es que yo no cobro por ir a hablar con nadie sobre cómo podemos ingresar a la persona con problemas de adicción a nuestro programa Bethesda Hogar de Rehabilitación. Bien, gracias a Carlos Pérez, nuestro queridísimo amigo, terapeuta, con muchos años de experiencia en lo que es las adicciones, muchos años de experiencia siendo terapeuta. De manera especial te agradezco por estar a nuestro lado. No tengo palabras para expresar, Carlos, porque empezando este proyecto, tuve un momento, lo hago públicamente, que dije, yo creo que yo no puedo. Y Carlos siempre estuvo ahí, porque los momentos difíciles, Carlos me decía, no es tiempo de quitarlo. Se vale llorar, papi. En esto se vale llorar. Creo que eso que tú estás tratando de hacer, de controlar tu llanto, no es otra cosa que dejarle saber al mundo de que Dios es tan perfecto, que Dios nos conecta a uno con el otro, para que entendamos de que cuando Dios tiene un propósito para algo, Él es el que siempre obra. Yo tengo personas como mi hermano Víctor Vega, mi hermano Tomás Rafael Díaz. Tenemos personas que creen en estos proyectos y que sabemos que en la parte económica tenemos el apoyo, tenemos hermanos de la iglesia que sabemos que nos van a apoyar, pero eso que tú sientes hoy es lo mismo que probablemente están sintiendo muchas personas. El de momento sentir que no tenemos la preparación ni la capacidad para lidiar con las personas que tienen problemas de droga. Y como dice mi pastor y amigo Ángel Ojeda, mientras más creemos que Dios está lejos de nosotros en la prueba difícil, Él sigue trabajando en silencio. A ti que eres adicto, si nos estás mirando y consumes algún tipo de alcohol, de droga o alcohol, estas palabras son para ti de parte de Bethesda. Cuando más tú sientes que Dios está lejos de ti, Él está trabajando en silencio. Y nosotros en Bethesda estaremos dispuestos a trabajar contigo día y noche hasta que tú logres romper el problema de la adicción de la droga. Y bien importante, somos una familia que nos dedicamos a trabajar también con la familia para que la familia camine con nosotros junto a este proceso que hoy tú estás pasando y que te causa lágrimas y sentimiento el saber que tu hijo sigue todavía amarrado en el problema de la adicción a droga. Claro que sí, y bueno, realmente ha sido un proceso difícil, pero no imposible. Se puede salir. Cuando iniciamos un proyecto, más cuando estamos en los caminos del Señor, yo ya tengo prácticamente 4 meses siendo cristiano, buscando al Señor. Y el diablo busca la manera de cerrarte las puertas, pero cuando Dios dice es así, no importa lo que haya. No importa que el diablo hable, no importa que el diablo diga. Para mí fue difícil los 2-3 primeros meses en este proyecto. Y como te decía, yo estuve a punto de quitarlo. Y quiero hacer esta anécdota rápida ya al final. Tú fuiste parte desde el inicio y me decía no lo quites, continúa. E incluso recuerdo cuando fui un día a tu casa y dije, ya no hay decisión, ya, o sea, no hay marcha atrás, ya mi decisión la tomé. Ya a partir de este momento lo voy a quitar. Y tú me dijiste, bueno, eso es tuyo, tú tienes tu inversión. Al otro día me llama
me escribe que le tengo mucho aprecio, un muchacho joven que fue adicto, está en recuperación. Adriano, de manera especial te agradezco, Adriano. Me llama por la mañana, me dice, dígame viejo cómo está, porque él me dice, viejo, dígame viejo cómo está. Y yo le digo, aquí tirado en la cama. Y le digo, decidí quitar el centro. Y me dice, ¿cómo así, mi viejo? Digo, sí, decidí quitarlo porque yo entiendo que esto no es lo mío. Y ya decidí. No, ya hablé con el terapeuta y decidí. Me dice, viejo, usted conoce demasiada gente. Usted es una persona que Dios lo puso en este camino por algo. No de marcha atrás. Usted tiene un 90% ya de la infraestructura armada. Tire para adelante. Me dio unas palabras. De ese momento, Adriano, me subió los ánimos. Me dio unas palabras que de verdad, Adriano, te agradezco de manera especial. Y automáticamente terminé de hablar con él. Llamé a Carlos y le dije, lo que te dije ayer, eso no va. El proyecto va y va porque Dios lo dijo. Si Dios me puso aquí y nos puso y nos unió, es por algo. Y vamos a echar para adelante. Y me dijo Carlos, la gloria sea de Dios. Amén. Y aquí estamos. Amén. Amén. Agradecer a todos por estar ahí pendiente de este podcast Bethesda, Hogar de Rehabilitación. Nosotros no somos un centro de rehabilitación, somos una familia, somos un hogar donde trabajaremos unidos con todos para sacar la cantidad de personas, de hombres y mujeres, porque también viene un centro de rehabilitación de mujeres más adelante. Amén. Vamos a tratar de sacar todas esas personas, los más que podamos, de las calles. Ese es nuestro deber. Recuerde compartir nuestro video, seguirnos en todas las redes sociales, suscríbase a nuestro canal Bethesda HR, suscríbase en YouTube, síganos en todas las redes sociales. Hasta la próxima, donde estaremos hablando de cómo evitar las drogas, cómo darse cuenta que un familiar está metido en las drogas, cómo ayudarlo y ser parte de ese proceso. Hasta la próxima, nos vemos. Buenas tardes.